El crimen de la familia de pastores a finales del año pasado en Aguachica, Cesar, sigue dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque uno a uno los protagonistas de este lamentable hecho han ido desapareciendo y porque su principal protagonista, alias la Diabla, tenía muchos secretos. ¿Cuáles? Héctor Sarastro tiene la historia. Mi enemiga no es, porque para ser mi enemiga tienes que ser una persona importante. Hacía muchas cosas que la fueron creando como una rockstar, pero una rockstar del bajo mundo. ¿Qué esperan? ¿Verme con la cara agachada? No, mi amor, tengo para ti y para todos. Quizás el comportamiento delictivo que le atribuyen las autoridades a Zaida Sánchez, alias la Diabla, le generó muchos enemigos, delincuentes, narcos, víctimas y demás. Ella creó ese perfil bastante violento porque a ella le gustaba que hacerse respetar. Tal vez por eso, antes de que en Medellín un pistolero acabara con su vida, se mostraba en redes sociales así, desafiante. ¿Por qué? Ella hizo todo todo el proceso en la escala criminal, desde que arrancó hasta convertirse en una líder, en una capa de todo el proceso, porque hizo todo desde el atraco, desde el fleteo en el banco, desde el sicariato, la droga, el tema del laboratorio, después ya empieza a ser comerciante, prestamista. Ella se hizo conocida luego del crimen de una familia de pastores el mediodía del 29 de diciembre del 2024 en Aguachica, Cesar. Un hecho al cual se le vinculó por su presunta participación, aclarando que aún no se ha demostrado algún tipo de responsabilidad de ella. Se fue convirtiendo en una psicópata despiadada que no le interesaba nada. Pero, ¿qué secreto guardaba la Diabla? Pienso que se llevó muchos secretos y conocía muchas cosas. Este video, en su red social, acaso bosqueja parte de la personalidad de esta mujer de 27 años, nacida en Gamarra, Cesar, madre de un hijo y, según las autoridades, con un prontuario delictivo por robo, extorsión y otras conductas al margen de la ley. Uno de los primeros secretos es que yo también analizo de que todo tiene siempre un porqué de todas las situaciones. Y ella, creo que de los primeros golpes que sufre en la vida es el tema de su padre. El tema de su padre que fue desaparecido en la población de Gamarra, al parecer por grupos de violencia de la época. Se habla de paramilitares. Uno de los investigadores que más conoce la situación de orden público en la costa colombiana, y a este personaje es el periodista Jacobo Solano, quien habló con testigo directo sobre los secretos de ella. Quizás con todas estas situaciones, eso fue marcando ese futuro de ella para que más adelante se fuera consolidando como una mujer fría. ¿Realmente, desde cuándo y cómo se habría metido en el bajo mundo? Se involucra con una banda delincuencial por ahí a los 16, 17 años. Ella se involucra en temas del bajo mundo, pero en el tema del asalto a tractomulas en la vía entre Aguachica y Curumaní, entre Aguachica, La Lizama, Puerto Araujo. Ese era su corredor de ella. ¿Cómo habría sido su modo de operar para dar los pasos delictivos? Su condición de mujer bonita, y en esa época todavía más joven, prácticamente una niña de 17, 18 años, 19, 20 años, era muy atractiva, y eso era un gancho muy interesante para los muleros, porque ella se parqueaba en una moto, se hacía que estaba varada, y algunos tractomuleros incautos llegaban y la trataban de ayudar, y ahí llegaban sus cómplices
y asaltaban las mulas. Ya ahí empieza con el tema de las mulas, luego salta también al tema de los fleteros. ¿Dónde actuaba? En Aguachica, en Curumaní, incluso en Ocaña. Ocaña también estuvo desarrollando esas actividades. ¿Cómo avanza en este mundo criminal y cómo habría conocido a su pareja, alias el Calvo? A otra información que es que ella se movía también en la zona del Catatumbo, la zona del tema de droga, también estuvo con algunas creo, según la información que me han dado, es donde conoce a alias el Calvo, en unos laboratorios de droga, en una cocina de esa que la llaman del Catatumbo, donde estaba el Calvo, trabajaba por allá, y ahí se integra con esta. El investigador habla de un supuesto amante que tendría ella y asegura que es con el que la habrían capturado una vez, como se ve en este video. ¿Verdad o no? La fuente dijo que este hombre es el mismo que se observa aquí, detenido en otro caso por un presunto secuestro realizado a finales del año pasado en Santander. El tema es, este señor Alejandro Rojas tiene mucha información porque, según lo que me cuenta una fuente, él siempre estuvo con ella, incluso ha estado preso. Conozcas el personaje, ahí está cuando la capturan, está también en otras capturas, siempre está al lado de ella. ¿Por qué las autoridades especulan de que el amante y ella, al parecer, habrían dado de baja a Alexander González, alias el Calvo? Lo del Calvo es alrededor del tema del liderazgo, ¿no? El liderazgo que ya el Calvo, ya ella cogió muchos contactos, cogió muchas conexiones, y el Calvo ya no le servía, entonces prácticamente decidieron sacarlo del camino. Y a todas estas, ¿qué tendría que ver la muerte del Calvo el 27 de diciembre en el Banco Magdalena con el sonado crimen de la familia de Pastores el 29? ¿Qué hipótesis maneja la fuente? Sale todo eso a recoger las deudas, ahí es donde entra el pastor Lora, que al ser muy cercano a alias del Calvo, entonces ella presume que tiene algunos bienes, entonces todavía no está establecido qué tipo de bienes tenía, qué tipo de relación tenía, el consejero espiritual cuánto tenía, cómo se movía el pastor. Lo que sí es cercano, lo que sí está corroborado era que el Calvo asistía y se veía mucho con el pastor Lora. En torno a este crimen múltiple, una fuente anónima develó que alias la Diabla sí estaba en el lugar de los hechos ese día. Muchos aseguran que ella sí estaba en el restaurante el día de los pastores. Hay un video que no salió a la luz pública que demuestra que ella sí estaba en el lugar, vestida idéntica a la muchacha, a Ángela. En este conjunto de las afueras de Aguachica vivió sus últimos tiempos esta mujer con el Calvo, antes de huir a Barrancabermeja para finalmente morir en extrañas circunstancias en Medellín. Se terminaron perdiendo porque algunas cosas se las alcanzó a llevar, pero otras se fueron perdiendo. Se quedaron en la casa donde ella vivía, donde ahí quedaron muchas cosas, ahí quedaron algunos carros, algunas cuatrimotos, algunas cosas, entonces eso ya será parte de la investigación. Pero, ¿qué se hizo el presunto amante? Este asunto es que cuando ella ya se calienta, ahí hay un roce y él prácticamente la deja sola, que es cuando ella decide irse a Barrancabermeja inicialmente para tratar de evadir el tema en Aguachica, porque ya en Aguachica, por más que sea una ciudad ya grande, todo el mundo se conoce y ya se sabía dónde vivía, cómo estaba. Entonces ella se va y empieza a buscar en Medellín otro tipo de ayuda. A ella, ¿por qué le tenían tanto miedo? Ella creó ese perfil bastante violento porque a ella le gustaba que hacerse respetar y eso, inspirar miedo con todo lo que fue pasando. Se fue convirtiendo en una psicópata despiadada que no le interesaba nada, que a medida que va pasando, como pasa con los psicópatas, ya ven la situación de acabar con las personas como algo natural, como algo normal, como tomarse un vaso de agua, y eso fue pasando con ella. Al final, ya son 6 las personas que han dejado de existir por este caso. ¿Acabará todo aquí o esta película de terror tendrá un continuará?
este caso se debe recordar como que el crimen no paga, como que lo que necesita Colombia es mirar hacia adelante de una forma distinta y salir de ese flagelo. Las 15 crónicas más vistas de Testigo Directo, que te sumergirán en un universo de mafias y narcotráfico. La Caldera del Diablo. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.